pero un nuevo modelo proyecta que las proyecciones o que los próximos meses no serán tan terribles como se creía. Hasta el momento, hay casi 403.000 infectados, los muertos superan los 13.000. Bernie Sanders abandona la carrera demócrata para convertirse en candidato a la presidencia de Estados Unidos y deja el camino libre para que el ex vicepresidente Joe Biden se enfrente a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Después de 76 días de confinamiento, Wuhan reabre. China continental puso fin al cierre de la ciudad que fue el epicentro original del coronavirus. Sin embargo, algunas restricciones seguirán vigentes. El Papa Francisco asegura que el COVID-19 podría ser una respuesta de la naturaleza al cambio climático. El pontífice, quien se recupera de una bronquitis, dijo, y cito, no sé si se trata de una venganza, pero ciertamente son las respuestas de la naturaleza. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Panorama Mundial. Les saluda María Alejandra Requena y así comenzamos con la información de este miércoles. Los días pasan y el coronavirus se mantiene como el tema que todos estamos hablando definitivamente. Hay países que quizás tienen unas cuarentenas más estrictas que otros. Eso sí, también está el caso de países como por ejemplo China continental, que comienza a salir paulatinamente de lo que ha sido el encierro. Pues por supuesto, los gobiernos en este caso se mantienen en alerta porque las cifras de contagiados y de muertos, pues lamentablemente siguen incrementando. A esta hora hay al menos 1.464.000 casos de coronavirus en el mundo y más de 85.000 muertes, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos atraviesa sus días más difíciles, como lo han advertido las autoridades, pero dentro de esa crítica situación hay razones para que los investigadores muestren optimismo. Y aunque el martes se reportan más decesos por coronavirus, con 1.858, los investigadores estiman que morirán menos personas que los que temían en un principio. Para el mes de agosto, las proyecciones sugerían unas 82.000 víctimas. Ahora consideran que fallecerán unos 60.000. Estados Unidos suma más de 13.000 víctimas de COVID-19 y unos 403.000 contagios, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Ahora, los hospitales del país ya sienten las presiones, pero algunos envíos intentan aliviar estas carencias. California, el cuarto estado con más casos, anunció que enviaría un excedente de 500 respiradores a los estados que los requieran. 100 de ellos irán a Nueva Jersey, cuyo gobernador Phil Murphy dijo que agradecían de corazón y que regresarán el favor cuando California lo necesite. Pero vamos ahora hasta Washington. Desde allí nos acompaña Ione Molinares. Ione, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Qué bueno que estés bien. Y quiero preguntarte, sabemos que pues el coronavirus sigue siendo el centro de la conversación en todas partes del mundo, pero en Washington específicamente ahora se está discutiendo también un nuevo paquete de estímulo. Hay mucha actividad entonces. ¿Qué nos puedes decir? Sí, claro, hay mucha negociación, especialmente porque recién nada más la semana antepasada, hace casi 2 semanas ya, semana y media, se aprobó este gran paquete de $2 billones. Pero resulta que todo este movimiento específicamente que estaba enfocado en los pequeños negocios, pues ha tenido muchos problemas en su implementación. Entonces, hoy, esta semana ya, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, decidió comenzar a pensar en un paquete, una inyección extra de 250 mil millones de dólares, 250 mil millones de dólares, que estaría básicamente añadiéndose a este super paquete de $2 billones. Son muchos números, muchos ceros, pero la verdad es que en el Congreso, Mariale, ya reconocieron que se va a necesitar mucho más dinero. Esto es separado de un cuarto paquete de estímulo, que sería más de rescate que de estímulo actualmente, pero lo que están haciendo es inicialmente viendo si es necesario que venga el Senado
entonces posiblemente mañana, y que el viernes rápidamente la Cámara de Representantes también pueda aprobar este dinero. ¿Qué es lo que pasa? No es que se hayan gastado ya los 500.000 millones de dólares que están dentro del gran paquete y que por eso se necesiten estos 250. Es que la implementación ha sido tan lenta y en parte la percepción de que el Congreso tiene que hacer más está obligando al Congreso a hacer esto. Así que de todas formas, eso va a ser dinero para las pequeñas empresas. Cada vez más y más pequeños negocios están más preocupados que van a tener que cerrar permanentemente. Eso significa pérdida de trabajo, significa también que las personas van a tener problemas para pagar sus cuentas, etcétera. Es un efecto dominó que el Congreso quiere evitar por un asunto que no tenía nada que ver con el desarrollo de la economía. Si es algo que no ha sido culpa de las empresas, ni de los empresarios, ni mucho menos de los trabajadores. Entonces, así están las cosas en este momento y es posible que esta semana vengan a Washington los legisladores. ¿Cómo, cuántos y en qué condiciones? Eso todavía está por verse, Mariale. Definitivamente, bueno, la salud es lo primero, sabemos que se están tratando de ocupar de eso, la economía preocupa muchísimo, pero la política no podemos dejarla de lado, Ione, porque en medio de este aluvión de noticias, pues tenemos también lo de Bernie Sanders, y es que abandona la carrera, sus aspiraciones sobre todo, a ser el candidato demócrata que se enfrentaría a Donald Trump, dejando entonces ahora el camino libre a Joe Biden. ¿Qué nos puedes decir? Totalmente. Bueno, Sanders había peleado y había decidido que iba a pelear hasta el final, hasta llegar a la convención. Todo esto antes de un coronavirus, pero precisamente las primarias cambiaron y el número de delegados, más de 300 delegados que tenía de diferencia con Joe Biden, básicamente no le daba la matemática para llegar hasta junio. Entonces, todo ese cálculo, más la posibilidad de que los demócratas tengan ahora una campaña mucho más difícil debido a este coronavirus, cómo va a ser la convención nacional, todo esto seguramente provocó parte del cálculo de Bernie Sanders. Y entendemos que en varias ocasiones el mismo expresidente Barack Obama estuvo hablando con Bernie Sanders y hoy pues ya básicamente le queda el camino libre a Joe Biden, quien en un tuit le agradeció al senador Bernie Sanders y le dijo además que este no era el final de estas primarias, sino era el comienzo de la verdadera campaña. La verdad es que Bernie Sanders lo que quería era mantener a su base relevante hasta la convención y obviamente poder presionar para sacar parte de la plataforma del partido que tenga muchos de los intereses del ala progresista de los demócratas. Pero eso no va a perderse. Básicamente lo que queda es ya que Joe Biden puede comenzar a pensar ya en perfilarse como el candidato virtual, básicamente del partido demócrata, y ver cómo se va a manejar no solamente las convenciones, sino la campaña de aquí hasta noviembre, si es que esta pandemia continúa afectando al país. Mariale. Ciertamente, pues Ione, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto saludarte y por supuesto, cuídate mucho. Buenas tardes, Ione Molinares desde Washington. Y vamos a continuar en Estados Unidos porque la pandemia del COVID-19 pues se ha convertido quizás en un inesperado termómetro que termina midiendo la gestión del gobierno. En este caso, por supuesto, hablamos del de Estados Unidos. Y de acuerdo a una encuesta de CNN, el 55% de los estadounidenses cree que la administración del presidente Donald Trump ha tenido un desempeño pobre para contener la propagación de la enfermedad en el país. El indicador, sin embargo, está 8 puntos por encima de lo registrado hace una semana. 80% cree que lo peor está por venir. Ahora, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias en Estados Unidos, por supuesto, ha enviado ambulancias, se ha enviado también trabajadores de la salud para ayudar en Nueva York a tratar de controlar un poco la propagación del coronavirus y sobre todo ayudar en esta emergencia de salud. Y María Santana nos tiene los detalles. Adelante. El extraño silencio que ahora envuelve las calles de Nueva York solo es interrumpido por el ruido de las sirenas que han llegado a simbolizar la gravedad de la crisis por coronavirus que vive esta ciudad. Esto es algo que nunca hemos visto y para nosotros es algo que da miedo, es algo que es preocupante. En su larga carrera como paramédico, José González dice que el servicio de emergencias 911 jamás había estado tan inundado de llamadas. Normalmente respondiendo a llamadas de 4.000 a 5.000 llamadas al día y desde el 21 de marzo por ahí las llamadas han subido sobre los 7.000. Están abrumados, dice González, especialmente porque muchos de sus compañeros también han sido afectados por la enfermedad. Tenemos como 700 de los miembros que están siendo vigilados y hay algunos que fueron sí contagiados y son positivos.
A esto se suma la creciente escasez de equipo de protección personal, según señala Anthony Almojera, vicepresidente del Sindicato de Paramédicos de Nueva York. Nos quedan pocas máscaras N95 de la que todo el mundo habla. Si continúa este ritmo, eventualmente se agotarán a menos que obtengamos algún tipo de suministro de emergencia. Esa es una preocupación genuina. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir tratando a la persona, llevándolo al hospital. Y el miedo es de contratar algo y llevarlo a nuestro hogar, a nuestros familiares, a los hijos. Y en verdad, ese es el miedo que tenemos y muchos de nosotros no estamos yendo nuevamente a nuestros hogares, nos estamos quedando en las estaciones. Tenemos compañeros que se están quedando en los carros, durmiendo en los carros por ese miedo. Ponen sus propias vidas en peligro, pero según Almojera no reciben los beneficios que se merecen. Si muero en el trabajo, a mi familia le dan 3 años. Si un policía o un bombero muere en el cumplimiento del deber, sus familias reciben beneficios de por vida, aunque todos estamos atendiendo las mismas llamadas al 911. Pero aquí estamos para los ciudadanos de Nueva York y no podríamos estar más felices de hacerlo. Felices y orgullosos, porque cuando Nueva York los necesita, siempre estarán ahí para responder. Tenemos que seguir trabajando, porque si no estamos acá afuera, ¿quién es que va a ayudar al personal? María Santana, CNN, Nueva York. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York publicó nuevos datos sobre las víctimas del COVID-19, entre ellos, por ejemplo, su origen étnico. Ahora, ¿cómo afecta a cada grupo? Veamos. En la ciudad de Nueva York, la población latina tiene la mayor cantidad de víctimas, con el 34%, seguido por los negros, con 29%. Ambas comunidades son menos numerosas que los blancos, que concentran el 32% de la población de Nueva York. En su rueda de prensa del martes, el presidente Donald Trump daba cuenta de esta situación. El gobernador Andrew Cuomo lo explicó así. Hay más latinos y negros trabajadores públicos que no tienen otra opción que salir diariamente a trabajar. Y vamos a seguir hablando de Estados Unidos porque esta pandemia definitivamente ha afectado a muchísimas personas, a muchísimos sectores. Y en este caso hay otra persona, o mejor dicho, otro testimonio que se suma a lo dicho por Peter Navarro, el asesor en temas comerciales de la Casa Blanca, quien advirtió precisamente del peligro de esta pandemia que se avecinaba sobre Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué fue lo que dijeron? Pues oficiales de inteligencia del país habían alertado en noviembre sobre peligros del coronavirus de Wuhan, según informó ABC News. Ahora, esta fuente del Centro Nacional de Inteligencia Médica habló con la cadena de noticias y aseguró que en 2019 advirtieron que el virus podía convertirse en un evento cataclísmico. Además, añadió que el informe sobre el brote en China fue remitido en reiteradas ocasiones a la Casa Blanca. El Pentágono y a la Agencia de Inteligencia de Defensa, CNN, no pudo comprobar de manera independiente los detalles de este reporte. Después de 76 días, China ha levantado el bloqueo en Wuhan. Desde este miércoles, la ciudad epicentro de la pandemia permitió la salida de residentes y visitantes saludables y se reanudaron trenes, vuelos, que reabrieron también las autopistas. Sin embargo, las autoridades mantienen algunas restricciones y advierten que la amenaza no ha desaparecido. Ahora, ¿qué pasó en Wuhan una vez se levantaron estas restricciones? ¿Cómo volvieron a la vida, a la normalidad? Pues David Colbert nos tiene el reporte. Adelante. Contando el momento, como el comienzo de un nuevo año, medios chinos documentan a la medianoche la dramática reapertura de Wuhan. Los funcionarios se apresuran a hacer a un lado las barreras viales. El tráfico fluye una vez más. Durante 76 días, esta ciudad, con una población mayor que la ciudad de Nueva York, fue separada del resto de China continental. Hoy, el epicentro original del nuevo coronavirus ya no está más aislado. Un cañón de agua saluda al primer avión comercial que regresa al aeropuerto de Wuhan. Dentro de las estaciones de tren de la ciudad, una vista inusual, multitudes de personas, pasajeros que pasan por controles de seguridad y chequeos. Solo aquellos con un certificado que muestra que están bien de salud pueden irse. Funcionarios ferroviarios dicen que solo este miércoles se vendieron alrededor de 55,000 boletos para viajes de ida. Filas y filas de trenes listos.
justo antes de que el cierre del 23 de enero entrara en vigor. CNN viajó a Wuhan. Los llevamos a la fuente sospechosa del brote, a este mercado de mariscos. Conocimos a lugareños que, como nosotros, ignoraban el aislamiento sin precedentes que se avecinaba. Unas horas después de presentar nuestro informe, nosotros, como tantos aquí, recibimos la noticia de los planes para cerrar Wuhan. Luego abordamos un tren de regreso a Beijing para comenzar nuestra cuarentena, pero dependía de los chats de video para mantenerme en contacto con los que estaban dentro del bloqueo, como Iris Yu, atrapada en su departamento por más de 2 meses. A partir del miércoles por la mañana, estaba a bordo de un tren, totalmente protegido. Después de 80 días seguidos en cuarentena, finalmente salí hoy. Ahora estoy en el tren rumbo a Shenzhen. En cuanto al Wuhan que está dejando atrás, dice: todavía no está completamente operativa. De hecho, se está recuperando. Incluso los funcionarios advierten, esto está lejos de volver a la normalidad. Recibimos mensajes de texto diarios del gobierno diciendo que no seamos complacientes, que tengamos en cuenta que puede haber una segunda ola. Una posible segunda ola. Es por esa razón que los residentes de Wuhan, como el estadounidense Christopher Suzanne, no se les permite deambular libremente dentro de la ciudad. Los comités vecinales vigilan a las personas cuando entran y salen de sus casas y, si es necesario, hacen cumplir la cuarentena. Tengo este boleto especial, es un papel rojo. Me permite salir 2 horas al día, pero solo una persona por familia por día, 2 horas. Y conoces a mi esposa, ella no va afuera, todavía está asustada. Mientras que algunas tiendas abren de nuevo, otros negocios permanecerán cerrados, incapaces de resistir las presiones económicas del duro aislamiento. Después de las moderadas celebraciones del Año Nuevo Lunar a fines de enero, los medios estatales marcan este momento como un nuevo comienzo, más o menos. Pero las incógnitas persisten en una ciudad que aún está atormentada por este virus devastador. David Colbert, CNN, Shanghái. Después de 76 días reabre Wuhan, entonces, recordemos, el epicentro de esta pandemia, el epicentro original de esta pandemia del coronavirus. Quiero saber sus comentarios, @RequenaCNN es mi cuenta en Twitter. Más adelante espero tener tiempo para poder compartir algunos de ellos con todos nuestros televidentes. Mientras tanto, les digo que cuando regresemos en instantes nada más a Panorama Mundial, tenemos información de Argentina, que advierte que la cuarentena continuará porque aún falta para que llegue el pico de contagios. Les diremos al regreso cuánto estiman y sobre todo cuándo será que alcanzarán estas cifras. Y también el Papa Francisco vincula el coronavirus con la crisis ecológica. Lo explicamos al volver a Panorama Mundial.